Lo dijo en la primera hora. El 28 de noviembre pasado, el portal Primicias publicaba una nota que dice: 4 delitos ambientales están saqueando la Amazonía. En Ecuador, uno de los delitos ambientales más devastadores es la tala ilegal de madera. Comunidades ancestrales han sido desplazadas por las mafias dedicadas al tráfico de balsa, advierte un informe del Instituto Igarapé y el portal Inside Crime, hablando justamente de lo que pasa en la Amazonía. Carolina Andrade está con nosotros. Ella es especialista en estas materias y le hemos invitado para justamente profundizar sobre estos delitos ambientales que se ha denunciado a partir de este informe y que estarían saqueando la región amazónica. Carolina, ¿cómo le va? Bienvenida, qué gusto. Muchísimas gracias, buenos días, un gusto como siempre Fabricio, Belkis, poder acompañarlos. Sí, efectivamente, a veces el ámbito de seguridad en nuestros países está totalmente concentrado en el tema narcotráfico y esa visión hace que perdamos de vista otros delitos que son igual de importantes, incluso mucho más graves, ¿no? El Instituto Igarapé, yo trabajo como asesora regional en el programa Clima y Seguridad. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros observamos lo que es los efectos de la crisis climática a la seguridad humana, o en el marco constitucional ecuatoriano a la seguridad integral. Dentro de esto, obviamente está seguridad alimentaria, inundaciones, sequías, que ya lo vemos en la región sudamericana, lo estamos viendo en Bolivia, en Colombia, en México, inclusive en la parte latinoamericana, en la parte de México, y en la parte de Amazonía. Claro, es una región rica, 8 países la integran, 2 veces la superficie de la India, para tener una idea de esa magnitud. Y lo que estamos observando es que cada vez es más evidente cómo existen estructuras. Ya no se trata de dinámicas que son muy artesanales o que son muy rudimentarias, sino estructuras organizadas de crimen ambiental que realmente configuran un ecosistema de delitos ambientales y no ambientales. Entonces, traducido en mafias. Traducido en organizaciones, en mafias, en estructuras que incluso ven a la minería ilegal, a la tala ilegal de madera, voy a dar un poco más de detalles del informe, como una posibilidad para dinamizar sus economías ilícitas para el lavado de dinero a través de estas actividades. En Ecuador hemos visto mucho el tema de la minería ilegal, pero lo mismo se está observando, por ejemplo, en lo que es tala ilegal de madera. La balsa es una de las maderas que más rápido crece y que estamos observando que está ganando espacio en detrimento del talar bosques tropicales amazónicos, entre otras dinámicas que estamos observando. Pero principalmente el 84% de la deforestación en la Amazonía se produce por la expansión de actividades agrícolas y ganaderas que normalmente están contaminadas de actividades ilícitas. ¿Cuánto se ha visto perjudicado nuestro territorio precisamente en la Amazonía en este último tiempo a propósito de estos delitos? Bueno, el último informe justamente recoge lo que sucede en la Amazonía de Ecuador, de Bolivia, de Venezuela, de Guyana y de Surinam. 5 países, sumado a lo que ya fueron los informes específicos de Perú, Colombia y Brasil. En el Ecuador sabemos que el 42% de nuestro territorio es amazónico y a esta fecha, hasta finales del año 2021 tenemos un registro de que se ha perdido el 15% de los bosques tropicales amazónicos. Principalmente se está observando motivado ¿por qué? Porque existe esta idea de praderización, de sabanización, es decir, se botan, se talan bosques y a partir de eso no hay reforestación. No hay reforestación, pero además pensar en la reforestación es pensar ya, digamos, en la parte del daño. Lo que tenemos que hacer es evitar que se deforeste. Evitar que se talen los árboles. Exactamente. Hay un informe de Naciones Unidas del Programa de Desarrollo que habla que el 65% de las tierras en la Amazonía ecuatoriana se destinan a pastos. ¿Qué significa esto? Y ahí está uno de los principales motores de la deforestación, porque muchas veces pensamos que los motores de la deforestación es la minería y la tala ilegal, pero lo que vemos realmente es que cada vez hay un proceso de invasión de tierras, de tráfico de tierras y de acaparamiento ilegal de tierras, muchas veces en zonas protegidas, provocando desplazamientos a comunidades indígenas. ¿Y cómo se produce este proceso? Este proceso se produce en tres fases, ¿no? Una primera fase de desbroce. El desbroce se corta y se queman parcelas. Normalmente eso se lo hace a través de
la extorsión a poblaciones locales o comunidades locales, pero también bajo intereses económicos de ciertas corporaciones que lo que buscan es apropiarse de esas tierras, darles una utilidad productiva, entre comillas, a través de actividades agrícolas o ganaderas, y a partir de eso generar extensiones ya mucho más amplias de producción para, por ejemplo, exportar carne, para exportar palma de aceite, para exportar cacao, pitahaya, café, soya. Ahora, ojo, no se trata de criminalizar o de estigmatizar las actividades productivas o exportadoras, sino qué pasa cuando en esta cadena de producción se contamina con actividades ilícitas, como por ejemplo la otorgación de permisos para poder utilizar el uso de la tierra de esas zonas de la Amazonía que probablemente no están destinados para actividades productivas. Pero si usted me habla de la otorgación de permisos, querría decir que es una actividad legal, ya no ilegal. Pero ¿cómo se obtienen esos permisos? Si los permisos están autorizando una actividad productiva en zonas donde probablemente no se pueden realizar actividades productivas porque se va a talar bosques nativos tropicales, entonces estamos viendo que puede haber un mal uso de esos permisos, o se puede también estar utilizando, ¿no es cierto?, redes de corrupción para lograr esos permisos y poder expandir de esa forma esas actividades que lo que están generando en el fondo es la destrucción de los bosques tropicales de la Amazonía. Y no es una dinámica que solamente estamos viendo en el Ecuador, ojo. Esta misma dinámica es mucho más fuerte y hemos visto con unas estructuras mucho más complejas de crimen organizado ambiental en países como Brasil, donde incluso vemos, ¿no es cierto?, que existe una fuerte relación con otras economías, se sobrepone con otras economías ilícitas como el narcotráfico. Vemos en la parte de Brasil, tienen zonas donde existe presencia, por ejemplo, del Comando Rojo, que son organizaciones criminales, del primer comando de la capital, pero también en la Amazonía de Colombia, donde también existen cultivos ilícitos de coca. No es el principal motor de la deforestación los cultivos ilícitos de coca en la Amazonía de Colombia, pero existe una sobreposición. En Perú también estamos viendo esa sobreposición, entonces es una confluencia de todos estos delitos. Vimos lo de Napo hace algunos meses aquí en el Ecuador, con una gran cantidad de maquinarias. Recordarán ustedes esas imágenes de creo que 70, 80 maquinarias, donde esas maquinarias no son maquinarias de bajo costo, son maquinarias que necesitan una inversión fuerte, y muchas veces también, aparte del permiso, por ejemplo, de uso de suelo, también están los permisos de las guías de transporte, cómo trasladar esos productos, cómo trasladar esa madera, o a los centros de procesamiento o aserraderos, ¿no es cierto?, donde se blanquea esa madera de origen ilegal a una madera ya lista para la comercialización o la exportación. Entonces ahí tenemos varios desafíos. Y luego, si vemos al final de la cadena productiva, en el tema de la comercialización y la exportación, también vemos otros desafíos. De hecho, estábamos revisando ahí un informe muy bueno de Global Financial Integrity, que es una organización enfocada en analizar lo que es flujos financieros ilícitos, lavado de dinero, vinculados con diferentes actividades, y habla que en el Ecuador los recursos procedentes del crimen, año a año, podrían estar estimados entre 2.1 billones y 5.4 billones al año. Esos son los recursos criminales que están circulando en la economía ecuatoriana. Y de eso aproximadamente se estima que se lava año a año 1.5 billones a 3.8 billones al año. De acuerdo a este informe que fue lanzado en el año 2021, hace un informe de todos los países de América Latina. ¿Se imagina esa cantidad de dinero? Y ahora, no solamente esto se relaciona al tema de narcotráfico, ojo, también tiene un peso muy importante lo que es minería ilegal. Tala también lo que es envío, ¿no es cierto?, de madera a mercados internacionales. De hecho, hay una alta demanda de balsa para el mercado ecuatoriano, a los mercados asiáticos y a los mercados estadounidenses. No estoy diciendo que toda la madera que se esté enviando esté contaminada con actividades ilícitas o que sea originada en la Amazonía, pero el Estado, el Ministerio del Ambiente, la Policía Ambiental, Fuerzas Armadas, a través de sus actividades de prevención, de inteligencia y de investigación, deberían, ¿no es cierto?, en el ámbito de sus competencias, verificar y cerciorarse de que esa madera o esos recursos no renovables, o incluso el oro que se está exportando a través de empresas formales que tienen los derechos de exportación, no estén contaminadas de actividades ilícitas. Acá, perdón, Belkis, me escribe uno de nuestros oyentes y me dice: los explotadores de balsa consideran a la balsa como basura forestal, ya que su vida es corta. Si no se la explota, se pierde. ¿Qué opina usted sobre este comentario que nos hace un oyente? Bueno, creo que eso es subestimar el
lo que realmente la balsa significa. Eso en Ecuador, Colombia y Perú comparten una dinámica alrededor de la balsa, principalmente para sacarlo a través del puerto de Iquitos en la Amazonía peruana. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La balsa es una madera de rápido crecimiento de 3-4 años que tiene una alta demanda en el mercado asiático y estadounidense. ¿Para qué? Para construir hélices para energía no renovable, justamente para la energía eólica, e incluso para otras herramientas de aeromodelismo. Entonces tiene una alta demanda. Incluso la balsa ecuatoriana tiene un sello específico en este mercado de alta demanda global. Entonces lo que ha sucedido es que, por ejemplo, durante la pandemia un árbol se pagaba $5, pasó a $45, lo cual motiva justamente a que la gente busque talar árboles nativos, sembrar, ¿no es cierto?, muchas veces este árbol de rápido crecimiento y poder no solamente exportarlo a través de mecanismos formales, de aserraderos que se encuentran en Ecuador, sino lo que se está viendo, y el informe así lo demuestra, el informe que hacíamos mención al inicio, que se lo traslada, por ejemplo, a través del río Copataza, dentro del territorio Achuar en el Ecuador, pero también se lo traslada a través del río Pastaza, Curaray, y se lo envía como autopistas fluviales hacia Perú, al puerto de Iquitos, para poder llevarlo a los mercados internacionales, lavándolo con balsa o madera que sí haya tenido los permisos de explotación, de transporte y de comercialización. Ahora bien, brevemente, en esta entrevista que usted concedió al portal digital Primicias, hacía referencia a que la protección de la Amazonía no es una prioridad para países como Ecuador, y que el cuidado de la selva está abandonado porque simplemente no hay recursos. Esto puede ser entendido por muchos y más por los habitantes de la Amazonía como una contradicción, precisamente porque esta es una zona rica en diversidad, como precisamente recoge este portal digital, y por la extracción de los recursos que no son invertidos precisamente en esa zona, en ese territorio. Claro, ahí el Estado tiene, y creo que esto no es la primera vez que vamos a mencionarlo, un doble desafío, ¿no? Cómo conciliar desarrollo sostenible o un desarrollo que no afecte al ambiente, a la biodiversidad, sobre todo en zonas tan sensibles y complejas como la Amazonía, y al mismo tiempo de esa forma dotarles a sus pobladores, ¿no es cierto?, de actividades económicas productivas sin que eso genere un efecto. Eso el Estado, la parte de que primero no hay inversión para estos territorios, eso creo que es algo histórico, algo que no ha sucedido, no se ha invertido en estos territorios para poder darles estas posibilidades de desarrollo comunitario, sostenible, que pueda trabajarse, ¿no es cierto?, en alternativas de poder mejorar sus condiciones de vida, y al mismo tiempo tampoco se han fortalecido, al contrario, se han reducido las capacidades, por ejemplo, de inspección y de fiscalización del Ministerio del Ambiente. Veíamos cómo se desvinculaban a los guardaparques, a las personas que tienen que realizar ese trabajo de campo, justamente de verificación, de trabajo conjunto, desde la parte de sanciones administrativas con las sanciones ya más a nivel penal y civil que realizan otros entes, ¿no? Y cómo también la unidad de policía de medio ambiente de la policía es una unidad bastante debilitada que podría tener mejores capacidades de investigación, de inteligencia. Vemos los casos, por ejemplo, trabajo muy de cerca lo que pasa en Brasil, Perú y Colombia. Colombia ha desarrollado muy fuertemente, incluso con cooperación internacional de varios países, para reducir los niveles de deforestación. Colombia, Brasil y Perú en conjunto reagrupan cerca del 85% de la Amazonía, pero Ecuador tiene las mismas falencias, necesita también fortalecer sus capacidades, y de hecho esto es un desafío regional, no es un desafío solamente de cada uno de los países, porque fortalecer esto vemos cada vez que estas dinámicas son cada vez más transfronterizas, transnacionales, y como vimos en el tema de recursos, de los flujos financieros ilícitos, son cada vez más necesarias que existe una cooperación internacional con países que son los países importadores de ciertos productos. De hecho, hace algunas semanas la Unión Europea aprobó una nueva directiva para luchar contra la deforestación. En la COP del año pasado, no la COP de este año, en la COP 26, Reino Unido se planteó como meta al 2030 y va a colocar muchos recursos alrededor de esto para reducir la deforestación a nivel general, pero específicamente en la Amazonía. Y aquí justamente es donde el Estado debería estar justamente trabajando para poder
canalizar esos recursos y esos recursos lleguen directamente a las comunidades. Las comunidades juegan un rol fundamental. Ustedes saben que las defensoras del ambiente son quienes están en la primera línea de defensa de los territorios, del medio ambiente, de la Amazonía, y ellos son quienes pueden realizar un monitoreo adecuado para evitar que justamente que estas economías ilícitas sigan acabando con esta reserva tan natural, rica en biodiversidad y en ambiente. En un minuto le pregunto para cerrar, ¿el Estado ecuatoriano está haciendo algo o no está haciendo nada? Bueno, a partir de los resultados que vimos en el informe, los anuncios son bastante contradictorios. No se ve, hemos visto cómo se han otorgado, ¿no es cierto?, se han expandido las licencias. El informe no recoge lo de petróleo, porque estamos enfocados en los otros delitos que mencioné durante la exposición, pero vemos cómo sigue expandiéndose, ¿no es cierto?, el tema a nivel petrolero. No hay una inversión adecuada, no hay un fortalecimiento de las capacidades de fiscalización y de inspección ambiental, no hay una inversión en el tema de inteligencia y de investigación de policía, del trabajo de Fuerzas Armadas para poder hacer un monitoreo aéreo, por ejemplo, de inteligencia de imágenes, para poder prevenir el ingreso de depredadores que busquen acabar con estos bosques. Y creo que ahí es un llamado justamente de alerta, de atención, para que las autoridades primero se sumen a este llamado que se ha hecho a nivel regional de proteger la Amazonía. La última COP, el presidente electo de Brasil con el presidente de Colombia y el resto de presidentes amazónicos han retomado este llamado para trabajar realmente y canalizar esos recursos de la comunidad internacional para poder prevenir la deforestación. Entonces ahí tenemos un elemento, y el otro es asumir las responsabilidades internas del Estado y poder canalizar adecuadamente los recursos también. Carolina, gracias por el tiempo y por este revelador informe, muy interesante. Gracias, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a Carolina Andrade, quien es especialista en materias de seguridad. Nos ha dicho, la seguridad no solamente tiene que ver con una lista, sino con varias, y nos ha expuesto los detalles de un informe que debería ser tomado con mucha preocupación en nuestro país. Ese informe tiene que ver justamente con lo que está pasando en la región amazónica con las actividades ilegales, ¿no? La deforestación, la minería ilegal, etcétera. Nos ha referido justamente nuestra invitada Carolina Andrade. Gracias a Carolina. 8:05 en la mañana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.